Torá al instante. Con el pastor Roberto Alfaro. Reflejos de la Torá, el manual de vida. La palabra es la misma ayer, hoy y por siempre. Hebreos 13:8. Torá al instante. Es un espacio de reflexión y aprendizaje en familia, escudriñando las Escrituras de generación en generación, unánimes y en alegría. Acompáñanos todos los días, 7:30 de la mañana. Suscríbete a nuestro canal, Radio Génesis 128, y activa la campanita. Torá al instante. Shalom, mis amados hermanos, bienvenidos a este tiempo especial de Torá al instante. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y como siempre les brindo la mejor y cordial bienvenida. Claro que sí, aquí estamos en este punto y en esta hora compartiendo con todos y cada uno de ustedes. Quiero desde luego dar comienzo a esta jornada con un saludo de gratitud para todos y cada uno de mis amados amigos, hermanos que permanentemente nos envían su saludo, nos envían sus comentarios, su saludo de apreciación al programa. Muchísimas gracias. Algunos sugieren algunos temas que evidentemente vamos a considerar. Gracias por sugerirme los temas, porque me ayudan muchísimo también a preparar continuamente la jornada de Torá al instante. Algunos me han preguntado el por qué el nombre de Torá al instante. Bueno, pues porque evidentemente todos los días, absolutamente todos los días de nuestra vida, necesitamos caminar conforme al manual de vida, al manual de instrucciones, conforme a lo que la palabra nos ha determinado en el libro de la Torá. Recuerden que Torá no significa ley, como se nos fue traducido en algún momento. Realmente Torá significa instrucción, manual de vida. Y cómo no caminar diariamente en nuestras circunstancias del día a día sin que tengamos un manual adecuado. Entonces, este manual y este tema de Torá al instante siempre nos llevará a reflexionar con un tema que ustedes algunos han propuesto y algunos otros temas que ya tenemos considerados aquí en el programa. Esta semana, en esta jornada, quiero invitarlos para que me acompañen, por favor, al libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 12. Usualmente cuando me reúno con los hermanos en la Keilah o en algunas actividades propias del ministerio, suelo preguntar con mucha frecuencia, los hermanos que me conocen saben que esto lo pregunto con mucha frecuencia, ¿cuál es la cita bíblica con la que te identificas? Con la que tú consideras que esta fue tu primer cita bíblica, o fue la cita bíblica que alguien en algún momento te entregó, o fue la cita bíblica que por primera vez al leerla impactó tu vida, o ha sido la cita bíblica con la que estableces una conexión de tal manera que cuando la lees y la traes a tu corazón sabes que esa es la palabra que el eterno Adonai tiene para ti, o sabes que esta palabra significa algo en el que ha habido transformación, promesa, emuná, veracidad y toda clase de verajá, de bendición sobre tu vida. Bueno, los que me conocen y están más cerca saben, porque a lo largo de los testimonios los he compartido en muchas ocasiones. Mi cita particularmente la encuentro en el libro de Josué, en el capítulo 1 y en el verso, bueno, todo el capítulo 1 de Josué, pero el verso 8, 9, cuando nos dice, a ti te digo, y es una palabra, por favor obsérvenlo, lo estoy mencionando en primera persona, a ti te digo, Roberto, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque a donde quiera que vayas, donde quiera que estés, en todo cuanto tú emprendas, yo estaré contigo. Esfuérzate y sé valiente, y lo repite 3, 4 ocasiones, y siempre nos da una condición y nos dice en esa palabra, nunca se aparte de tu boca este libro de la Torá, de la palabra Kadosh, y meditarás en ella de día y de noche, y a donde quiera que vayas, al levantarte, al acostarte, en el caminar, en tu diario vivir, meditarás en esta palabra. Y cada vez que medites en esta palabra, todo lo que tú emprendas, absolutamente en todo lo que tú emprendas,
te irá bien. Y cuando digo este bien, por favor, hago referencia al bien en el sentido de que hay muchas cosas que tal vez no salen como yo esperaba que salieran, pero no significa que estoy equivocado o que fue un error. Significa que todo ayuda para bien. Es decir, que aún en medio de las pruebas y aún en medio de las adversidades, siempre hay una verajá, siempre hay una enseñanza, siempre hay una oportunidad de vida. En estos días nos tomamos unos días de familia y tuvimos la oportunidad todos en familia de sentarnos por espacios de horas a ver algunas películas, y digo películas en el sentido espiritual, con contenido obviamente bíblico. Vimos, por ejemplo, entre ellas la vida apasionante por demás de José. Se la recomiendo, está ahí en el YouTube, La vida de José. Tiene una duración de 1 hora 45 minutos aproximadamente. Y viendo esta producción, una producción muy buena, si no estoy mal, es una producción italiana, muy buena producción, con muy buen contenido bíblico, muy verídica, muy verídica, muy cercana, no digo muy verídica en el sentido de que está muy sujeta al texto bíblico, ¿verdad? Entonces, encontré una frase entre todo el proceso de la película, hubo una frase que me impactó poderosamente a mi corazón, poderosamente. Y fue una frase que expresó José cuando tiene el reencuentro con su padre y le dice a su padre que ha tenido días muy difíciles, que pasó durante esos 20 años de distanciamiento desde muy niño, muy joven mejor, hasta su edad adulta. Le comenta a su padre Jacob que fueron días muy difíciles, 20 años de circunstancias, de pruebas, de adversidades, y él termina diciendo, fueron años de sequía. ¡Wow! Tremendo. Fueron años del desierto, fueron años de sequía, pero en los años de sequía, en los años de desierto, dice José a Jacob, fueron los años más importantes de mi vida, porque fueron los años en el que mi carácter, mi actitud, mi pensamiento, mi manera de pensar, de vivir, fue totalmente transformada. Esa frase, tan corta frase, textualmente dijo, durante estos años de sequía han sido los mejores años de mi vida. Y estoy parafraseando un poco el texto para significar que todo ayuda para bien. Por eso, en esta jornada los quiero invitar, cuando aprendemos un texto bíblico, que ese texto bíblico quede marcado, grabado en nuestro corazón. Puede ser que tú no conozcas muchas citas bíblicas. Algunas personas presumen de conocer 100, 200 o 300 o 500 o no sé cuántos más versos bíblicos. Amén. Perfecto, maravilloso. Mis hijos en la universidad han tenido que estar aprendiendo 3, 4 textos bíblicos por día. Y qué bueno que estemos haciendo ese ejercicio. Pero si solamente sabes 1 o 2 o 3, lo que quiero significar es que esos 2 o 3 versículos que sabes sean versículos, los pasuk, que marquen tu vida, que establezcan tu camino, que establezcan tu ruta, que determinen quién eres con Adonai, quién eres frente a tu familia, a tu hogar, a tu comunidad. Esfuérzate y sé valiente, marcó mi vida en un momento difícil del desierto. Y ese esfuérzate y sé valiente fue realmente la primera cita con Adonai, el primer texto bíblico, la primera palabra que Adonai me entregó en un momento crítico de mi vida. Josué capítulo 1, verso 8, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, porque yo, Adonai, estaré contigo a donde quiera que vayas. Maravilloso. Entonces, con el paso de los días, de los años, hubo una segunda cita, un segundo texto, un pasuk que también ha sido parte de mi vida, entre otros, pero voy a mencionar este. Libro de los Hebreos, en el capítulo 4 y en el verso 12. Por favor, tome atenta nota para esta jornada de semana. Torá al instante, Hebreos capítulo 4, verso 12, y nuestra jornada está encaminada justamente con este texto. El poder de la palabra. Dígalo conmigo, la palabra tiene poder.
La palabra tiene poder. La palabra es un efecto que estamos originando, que produce este sonido, que tiene una acción, que cumple una función. Cuando la palabra brota de nuestros labios y sale, ella cumple una función específica, como el militar cuando da una orden, ¡atención! Y todos automáticamente escuchamos ese sonido de esa palabra y prestamos atención. O colocarse de pie o sentarse ante una orden, es una orden que cumplimos de inmediato. La palabra, cuando se expresa, cumple un sentido específico para la cual ella brota de nuestros labios. Cuando decimos buenos días, Boker Tov, o Laila Tov, buenas noches, o Baruch Hashem, o cuando damos una palabra de exaltación, o una palabra de gratitud, o una palabra de exclamación, o una palabra de admiración, o una palabra de consuelo. Todo el texto bíblico está dirigido por el poder de la palabra. Y desde Génesis, en Bereshit capítulo 1, encontramos el poder de la palabra creadora, el poder de la palabra creadora. Vamos a ir al texto, lo vamos a leer, hacemos nuestro primer corte, la primera pausa, y desarrollaremos esta jornada en el transcurso de la semana. Libro de los Hebreos, capítulo 4, verso 12. Dice esta palabra: porque la palabra de Adonai es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Por favor, lea nuevamente este texto, haga la puntuación adecuada, entremos a un nivel de comprensión de la lectura y durante esta jornada desarrollaremos cuán importante es para el creyente, para la vida de cada hombre, de cada mujer, de cada persona, de cada ser humano, entender la importancia maravillosa de una palabra viva, de una palabra eficaz, de una palabra que tiene vida, de una palabra que produce un efecto sobre el corazón de cada uno de nosotros. Somos una comunidad de creyentes en Yeshua HaMashiach, obedientes a los mandamientos y estatutos de nuestro Padre Eterno, Elohim. Amamos escudriñar su palabra y exaltar su nombre santo. Estamos enfocados en el trabajo de la familia. Así es que surgen preguntas a nuestro tema de esta semana. ¿Qué es entonces la palabra de Adonai? ¿Qué es la palabra de Adonai? Todo este documento escrito es el poder de la palabra viva, eficaz y penetrante. ¿Cómo recibieron los escritores de la Biblia esta palabra? ¿Cómo cada hombre a lo largo de estos miles de años fueron recibiendo cada texto, cada palabra, y cada palabra que concuerda tanto del antiguo pacto al pacto renovado, de lo que es el Tanaj con el Brit Hadasha, y podemos empalmar, conectar cada una de estas palabras, y es perfectamente, no es una coincidencia gramatical o escritural, es la profundidad de la palabra creadora la que establece este principio. ¿Cuáles son entonces esas características que determinan y establecen que una palabra es inspirada por el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y que por supuesto esa palabra entonces tiene el poder, como lo dice Hebreos 4:12, y es una palabra viva? Normalmente cuando leemos las Escrituras, en la mayoría de las exposiciones de la palabra,
se hace la lectura textual y se considera, sea en pasado, o sea en presente, o sea a futuro desde el punto de vista profético. Pero realmente tenemos que considerar que esta palabra es viva, dice el texto de Hebreos capítulo 4, verso 12, es una palabra viva, y al ser una palabra viva es una palabra para mí, es una palabra para hoy, es una palabra para mi vida, y eventualmente, si me permiten utilizar esta expresión, debo acoplar mi vida a esa palabra de tal manera que ella cobre vida en mi corazón y haga rema en mi vida, es decir, que produzca el efecto de esa palabra en mi corazón. Por eso les decía, mis amados hermanos, me gusta preguntar con mucha frecuencia a cada quien, y se los pregunto hoy a ustedes, amigos hermanos que están en el programa de Torá al Instante para hoy, les pregunto, ¿cuál es la cita bíblica? ¿Cuál es ese pasuk, ese texto, ese verso con quien tú te identificas de tal manera que podríamos decir, esta es la palabra que identifica a tal persona? Yo tengo una lista de los nombres de cada uno de mis hermanos en la congregación y cada uno de ellos con su respectiva cita bíblica que lo identifica. Y cuando alguno de ellos está pasando por una situación adversa, que todos las vivimos en algún momento, por supuesto, entonces puedo recordarles que hay una cita, un texto de una palabra viva, que es esa palabra que te sostiene, que es esa palabra que te inspira, que es esa palabra que te da la fuerza, el vigor, el poder de la vida a través de la enseñanza de esa palabra. Por lo tanto, nos daremos cuenta que la palabra de Adonai dice, vamos a ir por favor al texto, que sea la palabra la que nos dé respuestas. ¿Qué es entonces la palabra de Adonai? Vamos a ir por favor al libro de los Salmos. Acompáñeme al capítulo 119, un texto muy conocido, en el verso 105. Capítulo 119, verso 105 del libro de Teilín, de los Salmos. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. ¿Qué es entonces la palabra? Es luz. ¿Qué es entonces la palabra? La palabra es esa lámpara a mis pies que hace que mi camino tenga dirección, que hace que mi camino tenga una ruta establecida. Lámpara es a mis pies tu palabra. En el libro de Isaías, por favor, vamos a ir un momento al libro de Isaías. Acompáñeme al libro de Isaías en el capítulo 55 y en el verso 10-11. ¡Wow! Ese número 10-11, los hermanos saben, cuando yo escucho el número 10-11, cuánto y cuán importante significa para mí el número 10-11. Y ya algunos comprenderán por qué. Número que me aparece en todas partes a lo largo de la historia de mi vida. Siempre encontraré ese 10-11. Vamos a ver qué nos dice entonces el libro de Isaías, capítulo 55, versos 10 y 11. Dice esta palabra: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Voy a repetir este texto maravilloso del verso 10-11 del libro de Isaías en el capítulo 55. Voy a leer el verso 11. Así será mi palabra, habla Adonai, para que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Maravilloso, porque la palabra tiene vida, la palabra tiene poder, y cuando la palabra brota, pero por favor, vamos a ir diferenciando entre la palabra que brota de mi boca y la palabra que brota del corazón de Adonai. La palabra en el corazón de Adonai es la palabra creadora.
La palabra que brota del corazón de los hombres, muchas ocasiones, es palabra o provocadora, o hiriente, o degradante, u humillante, o ofensiva, lastimosa, depresiva, angustiosa, calumniosa, difamadora. ¿Cuántos sinónimos podríamos considerar? ¿Cuántas veces hemos expresado con el poder de nuestra palabra palabras total y absolutamente inconsecuentes con el corazón de una persona creyente? ¿Cuántas veces nuestros labios se han abierto inapropiadamente, inadecuadamente? ¿Cuántas veces de nuestros labios han brotado palabras de derrota, de depresión, de muerte, de celos, de envidia, de mentira, de engaño, de trampa, de murmuración, de calumnia? ¿Cuántas veces nuestra boca y nuestra palabra ha sido palabra causante de dificultad, de piedra de tropiezo? Por eso, no confundamos el poder de la palabra de Adonai, que es el poder de la palabra creadora. En el principio creó y dijo Adonai, sea. Y ese es el poder de la palabra creadora. Ahora, el hombre tiene la oportunidad de bendecir con la palabra, es decir, de decir bien, decir bien. Cuando tú dices bien de la ciudad, cuando tú dices bien de tu esposo, de tu esposa, cuando tú dices bien de tus hijos, cuando tú dices bien de tu dificultad, cuando tú dices bien de tu compañía de trabajo, cuando tú dices bien del entorno que te rodea, la gente con quien te rodeas, en tu trabajo, en tu oficina, en tu ciudad, en tu comunidad, cuando tú dices bien, no es igual que el poder de la palabra creadora. Claro que sí, nosotros de la mayoría de las expresiones que vocalmente hacemos, muchas de nuestras palabras son palabras totalmente inadecuadas, inapropiadas. ¿Por qué? Qué bonito día, dice alguien, mira qué sol tan hermoso vamos a tener para el día de hoy. Y no falta quien te diga, pero parece que ese es un sol de lluvia. Y creo que nos quitan la inspiración y soltamos palabras que no tienen mucho sentido de vida, sino más bien sentido de muerte. Y esto a lo largo de los años, no solamente de mi vida, sino del ministerio, por 25 años en el ministerio, he podido llegar a una gran conclusión, mis amados. Estamos apenas en la introducción de la semana, por un tema tan apasionante como este, del poder de la palabra. Pero una conclusión de estos 25 años del ministerio es que cuando nosotros hablamos, la palabra sale de nuestra boca y cumple una función, sea una función de bendecir, decir bien, o sea una función de maldecir, decir mal. Pero mayormente es más lo malo que decimos que lo bueno que realmente deberíamos decir. Repito, lamentamos alrededor nuestro todo. Si hace sol, si hace frío, si llueve, si no llueve, si el presidente, si la elección, si la economía, si los impuestos, si la escuela, si etcétera, etcétera. Y entonces normalmente hablamos más mal que bien. ¿Y de qué se trata esta jornada de semana? De que aprendamos que Adonai, nuestro Eterno, tiene el poder de la palabra creadora. Y nosotros tenemos el poder de la palabra que bendice y el poder de la palabra que también trae consigo graves consecuencias. Decir mal. Ahora, el libro de Jeremías, si me acompaña por favor, al libro de Jeremías, en el capítulo 5, allí adelante de Isaías, en el capítulo 5 y en el verso 14, vamos por favor a este texto, Jeremías capítulo 5, verso 14 dice la palabra, por tanto así ha dicho Adonai de los ejércitos. Oh, amén. Porque dijeron,
esta palabra. He aquí, yo pongo mis palabras en tu boca por fuego y a este pueblo por leña y los consumirá. Tremenda palabra. Dígalo conmigo, por favor, y tome atenta nota de lo que estamos mencionando. Libro de Jeremías, capítulo 5, verso 14. Porque la palabra produce un fuego consumidor. La palabra produce un fuego consumidor. Y esta palabra del fuego consumidor creo que trae a mi corazón inmediatamente algo que quisiera resaltar brevemente con ustedes en esta jornada. No quiero entrar mucho allí para no desviar un poco el tema, pero sí por lo menos mencionarlo. Los predicadores, el ministerio de la predicación es tan importante porque cuando el predicador predica la palabra, y está sujeto al poder de la palabra, entonces todo cuanto el predicador dice en el fundamento de la palabra tiene poder. Tiene el poder de transformar, tiene el poder de ser un fuego consumidor, tiene el poder de renovar, tiene el poder de convertir, tiene el poder de cambiar, tiene el poder de sanar, tiene el poder de dar vida y tiene ese poder maravilloso de reargudir a cada persona. Pero lastimosamente hemos cambiado, hemos en el sentido cultural, en el sentido humanístico y en el sentido filosófico de la predicación, hemos cambiado el poder de la palabra predicada, de la palabra de Dios, de la palabra de Adonai predicada, y la hemos convertido en una palabra motivacional, del cual en muchos de los casos nos apartamos tanto del verdadero texto de la palabra que hacemos el uso de la palabra motivacional. ¿A qué me refiero con la palabra motivacional? Muy seguramente muchos de ustedes, amados hermanos, conocen, seguro que sí, y con todo respeto, por favor, desde luego lo digo, con todo respeto, a conferencistas, conferenciantes, dicen en algunos países, conferencistas motivacionales. Los hay muy buenos, excelentes conferencistas, conferenciantes, valga la claridad. Pero no confundamos a un excelente y extraordinario conferencista con un predicador de la palabra. Por favor. Hemos visto en el transcurso de los años cómo desde los púlpitos se ha predicado la palabra motivacionalmente, es decir, la palabra dirigida a las emociones, la palabra dirigida a los sentimientos, una palabra que tiene, sin lugar a dudas, un gusto maravilloso, y gloria al Eterno para aquellos que lo pueden hacer, que tienen ese gran don y ese talento de la palabra motivacional. Pero cuando lastimosamente ese sentido se ha convertido en la manera como se quiere predicar el Evangelio, estamos frente a dos vertientes muy distintas la una de la otra. La palabra de Adonai, inspirada por el Espíritu Santo, como nos dice el libro de 1 Timoteo, inspirada por el Espíritu Santo, ese poder de la palabra viva y eficaz tiene como sentido que la palabra de Adonai sale de la boca del Padre a través del ministro y va al corazón de cada persona para que su corazón sea reargüido, para que haya un fuego consumidor que purifique, que limpie, que establezca, que determine la identidad del creyente. Sin embargo, repito, hemos convertido a muchas plataformas de iglesia, de congregación, en lugares motivacionales donde la gente recibe, por supuesto que sí, reciben emocionalmente palabras muy bonitas, palabras muy bien maquilladas, palabras muy bien presentadas en un lenguaje realmente enriquecido por la dulzura de la palabra, pero muy apartados de lo que realmente es el contexto bíblico de la palabra de Adonai. Espero que esté siendo claro en lo que quiero manifestar.
Muchos predicadores entonces, sí, predican un mensaje maravilloso. Posiblemente yo lo hice y lo he hecho en algunas ocasiones, creo que sí. Queremos impactar con una predicación, queremos impactar con una palabra y he tenido la ocasión de personas que me dicen, wow, pastor, pero qué palabra, amén, gloria al Eterno por eso. Pero si fue una palabra bonita, una palabra emocional, una palabra motivacional, una palabra bien maquillada, pues tal vez no era realmente el sentido de lo que Adonai tenía que decir. Hoy se nos enseña que tú eres valiente, que tú puedes hacer las cosas, que solamente dilo con tu boca y decláralo y proclámalo y así será. Y pareciera ser que eso suena muy bonito y suena aparentemente hasta muy teológico, pero realmente no es el verdadero sentido de la palabra. La palabra de Adonai, como lo estamos leyendo en este texto maravilloso de Jeremías en el capítulo 5, verso 14, por tanto así ha dicho Adonai de los ejércitos, porque dijeron esta palabra, he aquí yo pongo mis palabras en tu boca por fuego, y a este pueblo por leña, y los consumirá. La palabra reargulle en el pecado. La palabra tiene esa capacidad de sanar de la dolencia al enfermo, al discapacitado. Ese es el poder que Dios nos entrega cuando lo que predicamos no es un asunto de motivaciones o de emociones, sino es el verdadero poder de Hebreos 4:12, que nos dice que la palabra es viva, eficaz y penetrante, que discierne hasta los tuétanos, que es más poderosa que una espada de dos filos. Una espada de dos filos cumple esa función, corta por lado y lado. Pero ya en el transcurso de la semana haremos una evaluación un poco más en detalle de lo que significa cada una de las 7 palabras. Por favor, encuentre esas 7 palabras. Bonita tarea. Vaya a Hebreos capítulo 4, verso 12 y subraye cuáles son esas 7 palabras que vamos a estudiar en este transcurso de semana. Libro de Jeremías, donde estamos, por favor, continuemos con Jeremías en el capítulo 23. Y avancemos hasta el verso 29, por favor. Jeremías capítulo 23, verso 29. Así dice este texto, léalo conmigo, por favor. ¿No es mi palabra como fuego, dice Adonai, y como martillo que quebranta la piedra? Por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice Adonai, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice Adonai, he aquí que yo estoy contra los profetas que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. ¡Wow! Es que así me dijo Dios, y esto me lo dijo Dios, y Dios me dijo, y Dios me dijo. ¿Qué dice la palabra? He aquí, dice Adonai, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos. Amén. Y los que cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y no los envié ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice Adonai. Y cuando te pregunte este pueblo o el profeta o el sacerdote diciendo, ¿cuál es el profeta de Adonai? Les dirás, esta es la profecía, os dejaré, ha dicho Adonai. ¡Wow! ¡Qué tremendo texto maravilloso del libro de Jeremías! En el capítulo 23, verso 29. Leamos solamente el verso 29 para comprender cuál es el poder de esta palabra, de la palabra de Adonai. Dice, ¿no es mi palabra como fuego, dice Adonai, y como martillo que quebranta la piedra? La palabra de Adonai es como martillo. Observen, es como martillo. Es decir, que al golpear quiebra. Yo recuerdo que en ocasiones en la congregación, en la Keilah, los hermanos
Algunas veces me dicen, pastor, pero estuvo fuerte la palabra. Yo les advierto, por favor, colóquense sus cascos, porque piedras hoy tenemos en el piedrachá de la semana. Porque la palabra cumple un efecto. Y si nosotros solo queremos sentarnos y escuchar una palabra bonita, agradable, dulce, de sonrisas, con un buen chiste, con un buen apunte, pero realmente no quebranta, realmente no quema, realmente no hay ese fuego consumidor, probablemente estaremos, como dice este texto maravilloso del libro de Jeremías, wow, probablemente somos de aquellos que endulzan una palabra y pretendemos simplemente agradar y quedar bien ante mucha gente sin que se envíe el verdadero mensaje de lo que Adonai tiene preparado para nosotros. Vamos a nuestro segundo corte y ya continuamos aquí en Torá al Instante. En Israel Casa Integral, te invitamos a participar en la enseñanza del Parashat en la familia. Para la familia, todos los viernes a las 7 en youtube.com. No olvides activar la campanita. Una producción de Israel Casa Integral. Creo que es un tema maravilloso para este comienzo de semana. Ahora les invito, por favor, que me acompañen al libro de Marcos. Vamos a estar en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 4 y en el verso 14. Vamos al libro de Marcos, capítulo 4, verso 14. Espero que usted esté tomando, mi amado hermano, mi amigo, atenta nota de cada una de las citas que estamos compartiendo, porque, repito, apenas estamos haciendo introducción al tema. Tenemos la semana para entrar muy en detalle a todo lo que vamos a considerar. Libro de Marcos, capítulo 4, verso 14. Dice esta palabra: el sembrador es el que siembra la palabra. Por favor, el sembrador es el que siembra la palabra. Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, pero después que la oyen, enseguida viene el enemigo y quita la palabra que se sembró en sus corazones. Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra, al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración. Por lo que cuando viene la tribulación o la persecución, por causa de la palabra, luego tropiezan. Y aquí en este texto, que espero usted lo lea con detenimiento en casa, a partir del capítulo 4 de Marcos, nos habla de la parábola del sembrador. Pero puntualmente el verso 14 nos dice que el sembrador de la palabra, ese es el verdadero sembrador. Es decir, cuando tú tienes la ocasión, la oportunidad de reunirte con personas a tu alrededor, en tu trabajo, en tu escuela, en tu universidad, en el centro médico, en algún lugar donde te cruces con otra persona, ¿cuál es tu tema de conversación? ¿Cuáles son tus temas de conversación? Eventualmente nos distraemos con temas del diario vivir, la economía, la política, el partido de fútbol, el partido de básquetbol, bueno, no sé, algún tipo de deporte o cualquier otra distracción, pero nunca podemos pasar por alto ni olvidar, mis amados hermanos, que nosotros como creyentes, y más ahora en este tercer nivel, como hombres kadosh, como familia de Torá, nuestra primera labor y función es sembrar la palabra, sembrar la palabra, sembrar la palabra. No hay mejor manera de alcanzar a otra persona. Como antiguamente en el nivel 2 posiblemente nos enseñaron planes evangelísticos, maneras de evangelizar, y 1, y 2, y 3, y 5, y 7, y 12 pasos para evangelizar. Por supuesto, aprendimos muchísimas cosas, pero la mejor manera como podemos alcanzar a una persona y compartirle del poder de la palabra es a través de una conversación en la que yo pueda testificar
la grandeza de lo que Adonai está haciendo con nosotros. Y las maravillas las encontramos todos los días. Las maravillas que Adonai hace para con nosotros. En estos días compartíamos con los varones, y permítame retomar solo un minuto para mencionarlo. En la porción del Salmo 7 vimos esta semana con el grupo de varones Kadosh aquí en Israel, Casa Integral. Vimos la porción del Salmo 7 que les recomiendo, por favor, léalo usted en casa. Dice esta palabra: alabad a Adonai porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Díganlo los redimidos de Adonai. ¿Hay algún redimido que pueda decir el poder de la palabra? Los que han redimido el poder del enemigo y los que han congregado de las tierras del oriente y del occidente, del norte y del sur, anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad sin camino, sin hallar ciudad en donde vivir. Hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces, verso 6 del Salmo 107, entonces clamaron a Adonai en su angustia y los libró de sus aflicciones, los dirigió por el camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Alaben la misericordia de Adonai. Y lo quise mencionar, mis amados hermanos, porque cuando nos habla de la misericordia de Adonai para con nosotros, pensamos que las grandezas de Adonai están precisamente en el significado de esa palabra, la grandeza. Pareciera ser que lo económico, lo material, físicamente es la grandeza de Adonai. Pero ¿qué tal si buscamos a Adonai en los pequeños detalles, en las cosas que aparentemente las vemos tan insignificantes y sin darnos cuenta no estamos apreciando la grandeza de Adonai en estos pequeños detalles? Y mencioné mi caso personal sobre este punto. En unos días que tomamos de reposo de familia, usualmente lo hacemos cada año. Es un compromiso que tenemos como familia, que de hecho se lo recomiendo a todos y cada uno de ustedes, en especial a todos aquellos hombres y ministros quienes ministramos la palabra. Necesitamos tomarnos unos tiempos adecuados de reposo, no de desconexión. Yo no les estoy diciendo desconéctate, no. Estoy diciendo tómate un tiempo, tal vez desconéctate de las redes sociales, tal vez desconéctate de los electrónicos, tal vez desconéctate de ciertas distracciones, pero conéctate a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos. Y nosotros conectábamos con familia en estos días, nos sentábamos en un lugar, viajamos a una ciudad. De hecho, no pudimos compartir mucho del lugar que visitamos en razón al extremo frío y la lluvia, pero compartimos en una habitación de hotel, en familia, los alimentos, compartimos anécdotas, nos encanta como familia disfrutar de una buena película. Y repito, vimos la historia de Jacob, vimos la historia de José, vimos algunos videos o películas con mensaje totalmente espiritual de familia. Y cuando esto estaba pasando, y había leído esta porción del Salmo 7 justamente en ese momento, entendí cuán grande y maravilloso es mi Padre eterno, que me permite el compartir esos momentos tan especiales. Mi esposa, mis 3 hijos, Camilo, Sebastián, David, la pastora Pili, todos allí reunidos, en familia, tomamos un cafecito, disfrutamos de una buena película. Grandes y maravillosos son esos momentos, eterno Padre. Gracias por permitirnos esos momentos tan maravillosos, tan económicos, para los que tú no necesitas dinero, riqueza, para los que tú no necesitas tener una cuantía y decir es que estoy gastando tanto. No, mi amado hermano, en los detalles tan pequeños está precisamente esa grandeza maravillosa que nos narra este Salmo 107, que les recomiendo, léalo todos en casa, por favor. Entonces, vemos que la palabra es un fuego consumidor, es un martillo, produce un efecto. Y en el libro de los Efesios, vamos a Efesios, por favor, en el capítulo 6, y en el verso 17, dice esta palabra: y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu,
que es la palabra de Adonai. Amén. Por favor, la palabra de Adonai. La palabra de Adonai es esa espada. Esta es la espada. Y yo recuerdo que siempre cuando estábamos en el nivel 2, usted ya recordará nivel 1, nuestra religión tradicional, por herencia de padres, en su mayoría de casos. Nivel 2, reconocemos a Yeshua, a Jesús en el nivel 2. Se produce un cambio en el nivel 2, sí, en muchos aspectos de nuestra vida, pero realmente subimos a este nivel 3 y entramos a la Torá. Y al entrar en Torá encontramos la delicia apasionante de su palabra. Cosas que antes nunca habíamos visto, que antes nunca seguramente habíamos oído, y empezamos a entender y a comprender y a tener un mejor conocimiento mucho más amplio, más profundo de lo que verdaderamente está escrito en este maravilloso libro de la Torá. Ahora nos dice que la palabra es el poder, porque el Ruach HaKodesh es la espada, y esta espada nos acostumbramos a cargarla debajo del brazo, pero esta espada es la que nos permite enfrentar los ataques del enemigo, las adversidades, las dificultades, los conflictos. Y cada momento en nuestra vida, para todo momento de nuestra vida, aquí en el manual de instrucciones, hay una respuesta específica para cada uno de nosotros. Yo he hecho este ejercicio con algunos de ustedes. Perdónenme que lo repita nuevamente. Tengo en mis manos este paquetico de tarjetas. Este paquetico de tarjetas lo tomamos de una actividad que realizamos hace algunos años en la congregación, cuando desarrollábamos un texto de estudio bíblico muy bonito. Y dentro del paquete del libro de estudio estaba incluido este paquetico de tarjetas. Lo tengo siempre disponible aquí a mi mano. Y es simplemente un ejercicio muy simple. Cada mañana al despertar, lo primero que al momento de despertar, al tomar el tarjetero, es tomar un texto bíblico. No estoy haciendo una actividad de suerte, por favor, no me malinterprete lo que quiero significar. Simplemente tomo la tarjeta porque hay un texto bíblico allí que el Eterno tiene para mí. Dice el libro de Romanos capítulo 2 en este texto que he tomado de mi tarjeta para este momento. Romanos capítulo 12, verso 2. Estoy leyendo versión Dios habla hoy. Cambie su manera de pensar para que cambie su manera de vivir y lleguen a conocer la voluntad de Adonai, es decir, lo que es bueno, lo que es grato y lo que es perfecto. ¿Qué tal si te propones que cada día, al despertar, tomas una tarjetica con un texto bíblico? Voy a tomar otra tarjetica de mi tarjetero de citas bíblicas. Ahora voy a tomar esta y dice Lucas capítulo 16, verso 10, el que es honesto en lo poco, también lo será en lo mucho. Interesante, ¿verdad? Y así sucesivamente lo podemos repetir cada día. Voy a sacar una tercera opción. Libro de los Hechos, capítulo 13, verso 36. David, después de servir a su propia generación conforme al propósito de Adonai, murió. Y cuando nosotros recibimos una palabra, entonces nos daremos cuenta que a través de esa palabra, el Espíritu de Adonai nos da esa espada de poder, esa espada que nos permite tomar una acción o tomar una decisión cada día respecto de nuestra situación. En el hogar, en el matrimonio, en la familia, en la economía, en la crianza de nuestros hijos, en la relación matrimonial, en la vida de un varón, en la vida de una mujer, en los momentos de la vida que cada día pasan, los años van pasando, las circunstancias van cambiando. Todo tiene una respuesta en el poder de la palabra. Y vamos a entrar ya a nuestra parte en la recta final para contestar a la segunda pregunta que nos hemos hecho para el programa en el día de hoy. ¿Cómo recibieron entonces todos estos hombres, 40 hombres, a lo largo de todo el texto bíblico? ¿Cómo recibieron el poder de esa palabra? Y la palabra la encontramos precisamente en el libro de Hebreos. Vamos a estar en el libro de Hebreos, por favor, nuevamente, donde dimos comienzo hoy. En el libro de los Hebreos, en el capítulo 1, verso 1, dice la palabra: Adonai, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras
en otro tiempo a los padres por los profetas. Por cada profeta. Hay profetas menores, hay profetas mayores. ¿Qué tal si dejamos esta tarea, hermanos? Que alguien me preguntó justamente hace un momento y viene justo a mi tema para el día de hoy. ¿Por qué se les llama profetas menores o por qué se les llama profetas mayores? ¿Son mayores de edad? ¿Tienen más años o tienen menos años? Tarea para el siguiente programa. Así es que aquí en el chat usted por favor conteste la pregunta. ¿Por qué se llaman profetas menores? ¿Por qué se llaman profetas mayores? ¿Quiénes son los profetas menores y quiénes son los profetas mayores? Así es que nos daremos cuenta que el Eterno habló durante tanto tiempo, ha hablado a través de los hombres que ha escogido, ha llamado, ha seleccionado. Y recordemos que habló a Abraham, habló a Isaac, habló a Jacob, habló al Eterno, habló a José, habló a Moshe, Noá, a cada uno de tantos hombres que hoy nosotros tenemos escritos aquí, confirmada la palabra que Adonai le habló y dirigió en cada uno de ellos. En el libro de Éxodo, por favor vamos a ir al libro de Éxodo en el capítulo 34, libro de Éxodo capítulo 34, verso 17, por favor, dice esta palabra, y Adonai dijo a Moshe, observen, y Adonai dijo a Moshe, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Estoy en el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 34, verso 27, vamos hasta el verso 28. Y él, Adonai, estuvo allí, Moshe estuvo allí con Adonai 40 días y 40 noches, y no comió pan ni bebió agua, y escribió en tablas las palabras del pacto, los mandamientos, los 10 mandamientos. En Éxodo capítulo 20 hablaremos un poco más adelante sobre este tema, que es apasionante. De hecho, estamos para el tiempo de esta grabación del programa, estamos justamente entrando al segundo libro de la Torá, al libro de Shemot, Éxodo, y cuando avancemos al capítulo 20 de Shemot y veamos las palabras de Adonai, permítame solo mencionarlas por un momento. Éxodo, Shemot, capítulo 20, vemos que allí dice, y habló Adonai todas estas palabras. Y habló Adonai allí todas estas palabras. Observe que allí no dice, y estos mandamientos. Habló Adonai todas estas palabras diciendo, yo soy Adonai tu Elohim, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. Y aquí nos habla de su bondad y nos habla de su misericordia. Entonces nos daremos cuenta, como dice el libro de los Hechos en el capítulo 7, verso 53, dice, vosotros que recibisteis la Torá por disposición de ángeles y no la guardasteis, recibimos la Kadosh Torá y no la guardamos oportunamente, y hasta nuestros días recibimos la palabra, sabemos de la palabra, pero no estamos viviendo verdaderamente la palabra. Por eso tenemos este eslogan aquí en Torá al instante: amar la palabra, aprender la palabra, vivir la palabra, ser testimonio de la palabra. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque hoy tantas gentes en el mundo entero celebrando las fiestas que no tienen nada que ver con el sentido bíblico, celebrando actividades totalmente apartadas del estudio de la palabra, haciendo todo tipo de prácticas rituales, idolatría, paganismo y todo tipo de pecaminosidad religiosa, entre comillas, que no tiene ninguna validez, que no tiene ningún respaldo, ningún sustento conforme a la palabra. Veía en estos días una gráfica que alguien me envió, muy interesante, en el que se muestra una figura, es una caricatura, voy a tratar de diseñarla, una caricatura de Yeshua y una caricatura de el Papa terrenal en Roma. Entonces, la caricatura de Yeshua con un globito dice, ¿por qué engañas a tanta gente en el mundo? ¿Por qué los engañas diciéndoles
las cosas que no son. Y el Papa terrenal contesta, no los engaño, es que simplemente no leen no leen la Biblia. Y me pareció muy interesante la caricatura, muy interesante. ¿Por qué? Porque no hay peor error y engaño de aquel que no quiere leer, que aquel que no quiere aprender, de aquel que quiere basarse en su propia doctrina, en su propia cultura, y creen que porque aprendimos algo de niños nos enseñaron tantas cosas equivocadas. Aún dentro de la religión nos enseñaron tantas cosas erróneas. Aún dentro de nuestro segundo nivel, y lo digo como pastor, enseñamos muchas cosas que pensábamos teológicamente, que habíamos aprendido en la universidad o en el instituto, como se llame, y las enseñamos hasta que vinimos al tercer nivel y encontramos en la Kadosh Torah la verdad. Entonces vamos a cerrar con el libro de Juan, capítulo 8, versos 31 y 32. Por favor, vaya conmigo al texto. Vaya conmigo al texto. Yo lo sé de memoria porque es uno de los textos que conozco de memoria en mi corazón, pero quiero que usted vaya conmigo al texto y lo lea puntualmente. Libro de Juan, capítulo 8, versos 31 en adelante. Dijo entonces Yeshua a los judíos que habían creído en él. Qué interesante. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Si permanecen en mi palabra. ¿Cuál palabra? En la Kadosh Torah, aquí en la palabra. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Dígalo conmigo, soy libre porque permanezco en el poder de la palabra viva, eficaz, penetrante, de Hebreos capítulo 4, verso 12. Y le respondieron, linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú? Seréis libres. Wow. Aquí vemos claramente este ejemplo. Así está viviendo el mundo hoy. La gente dice, bueno, yo no soy esclavo de nada. A mí nadie tiene que decirme lo que yo tengo que hacer. Nadie tendrá que decirme lo que yo tengo que comer o no tengo que comer. ¿Cómo que no puedo comer el puerquito, el cerdito? ¿Acaso yo de quién soy esclavo? Yo no soy esclavo de nadie. Pues mis amados hermanos, sí, hemos pasado, algunos todavía permanecen, algunos definitivamente ni siquiera quieren salir de allí, de una condición de esclavitud al mundo, a los vicios, a las comidas, a la vanidad, a la lujuria, a tantas ataduras del mundo. Adicciones, adicciones, adicciones. Usted dirá, pastor, pero yo no soy un adicto. Yo no consumo ningún tipo de droga o alucinógeno, o no soy adicto al alcohol. Puede ser que no seas ni alcohólico ni drogadicto en el sentido de las drogas alucinógenas, pero probablemente seas adicto a el sexo, probablemente seas adicto a la pornografía, probablemente seas adicto a el deporte, probablemente seas adicto a los lujos, a las comodidades, a las compras compulsivas. Probablemente tengas adicción a la televisión, etcétera, etcétera, etcétera. Las redes sociales hoy son una adicción impresionante. Si tú revisas tu equipo electrónico, estos aparaticos llamados inteligentes son tan inteligentes que incluso me indica exactamente cuántas horas del día he pasado conectado a estas redes sociales o a este elemento. Aquí me está diciendo cuántas horas por día y cuántas horas por semana y cuántas horas por mes yo estoy conectado a estas redes sociales. Y cuando yo miro el número de horas que he estado conectado, wow, por un momento tengo que decir, qué vergüenza. ¿Cómo puede ser posible que de las 12 horas del día haya pasado 6 horas? Digo 6, pueden ser 10, pueden ser 4, pero si son 2, creo que es demasiado tiempo para que estemos conectados a este tipo de situación. Ahora, evaluémoslo en otro momento, no ahora. Probablemente tú dices, bueno, yo estoy haciendo mi estudio bíblico, estoy viendo Torah al instante, ¿cómo no voy a pasar tiempo en mi... aprovecha tu tiempo, lo haces muy bien, pero ¿cuántos están adictos a cosas sin sentido?
a ver y averiguarle la vida a todo el mundo, cosas que no tienen ninguna importancia. ¿Cuántos de ustedes están buscando en el YouTube, en Internet, aspectos de la historia, saben? Recientemente salíamos a una ciudad muy cerca al lugar donde residimos, en Carolina del Norte. Fuimos hacia el estado de Virginia, a un lugar donde se desarrolló todo el proceso de la historia de este país, la historia, el tiempo de los puritanos, el tiempo de los ingleses, de los británicos, el tiempo de los franceses, las colonias, cómo llegaron, cómo se formó, cómo se estableció, cómo surgió todo este proceso para que sea esta nación hoy en América, esta nación tan importante en el mundo entero. Y qué interesante caminar por estas calles de la historia, qué interesante conocer los museos, qué interesante conocer cuánta maldad y cuánta tragedia y cuánta muerte y esclavitud y violencia y sangre ha sido derramada en esta nación americana para alcanzar los lugares que tiene hoy. Cuántas situaciones, pero son partes de la historia que personalmente no conocía, porque no soy originario de este país, pero tengo que aprender de esta cultura, tengo que aprender de su historia. Esta misma historia la vivimos en nuestros países, en las épocas de la independencia, de la conquista, etc. Pero ¿cuántos de los que estamos hoy vamos a internet y buscamos la historia de Williamsburg, la historia del Mayflower, qué significó el tiempo de los puritanos, cómo vino todo este proceso, por qué se celebra el Día de Acción de Gracias, qué tenía que ver todo esto con la historia de esta nación, qué tiene que ver todo esto con la historia global, qué tiene que ver esto con la historia de cada nación. Aprovechemos entonces nuestros tiempos para estudiar aspectos que tal vez nunca aprendimos o estudiamos en la escuela, en una universidad, pero que hoy tenemos los medios de comunicación, las redes, el internet, que nos pueden ayudar en gran manera. Bien, mis amados hermanos, muchísimas gracias por acompañarnos en esta jornada de semana. El tema propuesto para esta semana, repito, Hebreos capítulo 4, verso 12, el poder de la palabra. Por favor, mis queridos amigos, les invito para que se suscriban a nuestro canal. Suscríbanse, por favor, ahí está la campanita para suscripción. Compartan el video, compartan este canal con sus amigos, con su familia. Es un canal de edificación, es un canal de estudio de la palabra, es un canal que tiene como propósito alcanzar la familia, todos comprometidos aquí en Torá al Instante. Su hermano, Pastor Roberto Alfaro, les saluda. Muchísimas gracias por acompañarnos. Continuamos en la semana. Gracias por acompañarnos. Dejamos también algunos videos ya complementarios de temas similares que hemos tratado en otras ocasiones. Por favor, visítelos, véalos, compártalos y muchísimas gracias por estar aquí en este tiempo. Shalom, shalom, hasta el día de mañana desde la ciudad de Cherryville, Carolina del Norte, en los Estados Unidos, Israel Casa Integral. Les bendecimos. Amigos, gracias por ver el video del día de hoy. Aquí te dejamos dos videos que te sugerimos que veas también en nuestra plataforma de Radio Génesis 1.28. Y en la mitad de la pantalla, con tu control remoto, podrás suscribirte a nuestro canal. Gracias por estar en Radio Génesis 1.28, la frecuencia de la familia. Hemos presentado Torá al Instante con el pastor Roberto Alfaro. Para nosotros es un privilegio poder servirles. Contáctanos a nuestro correo electrónico radiogenesis128@gmail.com.